Mega Noticias Puebla. Una persona muere cada 24 horas en Puebla por algún accidente vial. Esto es superior a la media nacional. Lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Más allá de la noticia, exponemos a la realidad. Realidad que desglosamos para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan, interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles para llevar cada suceso a fondo. A fondo. Mega Noticias Puebla. ¿Qué tal? Excelente noche, bienvenidos, bienvenidas a Fondo, un programa más, mucho análisis, muchos temas en la agenda. Yo creo que el tema de la Fiscalía General de la República, uno de los que tenemos que tocar porque tenemos que tocar y saber también su opinión y reflexionar. Saludo con gusto, Alejandro Guillén, Jorge Calles, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Lidia. Un gusto estar Aparte aquí del con tema Jorge. de la Fiscalía General de la República, hay muchísimos más que vamos a estarles platicando. Obviamente, lo importante es que ustedes vayan generando su opinión, ¿no? Una sociedad bien informada toma mejores decisiones, dicen por ahí. Ale. Sin duda. Bueno, el tema creo que es preocupante por la forma en cómo se ha desarrollado. Oye, pero yo creo que esto es característico de Morena, ¿no? Los procesos yo creo que los hacen así, les vale gorro y como ellos entienden y se hacen. Exacto. Y aparte, ¿cómo venden este discurso, esta narrativa para que la gente también les compre, ¿no? La forma mal hecha de hacer las cosas, de pasarse la Constitución por donde usted se imagine y no respetar realmente los procesos. Y vaya que si se lo compran, o sea, sí. Lo que hemos visto en esta semana también son las encuestas de opinión, en donde pues están en términos generales aprobando al gobierno de Claudia Sheinbaum en un 70% por lo menos. Entonces, sí, lo que tú comentas pues es un mal ejemplo pedagógico de cómo no se forja un Estado de Derecho, más bien es cómo se destruye. La manera en la cual varios de estos procesos, la maquinaria que entró a gobernar prácticamente al país, sobre todo a raíz de la elección de 2024, es una maquinaria que no le importan los procesos, no le importa la ley, no le importan los reglamentos, no le importa si se trata de un organismo autónomo como se suponía que era la Fiscalía General de la República. No, eso no importa. Lo que importa es que al final se hace lo que es la voluntad del pueblo, o sea, lo que decida la presidenta, si no es que lo deciden en otro lugar o en otro punto. Ya hablaremos también del personaje que reapareció en estos días. Entonces, es un mal ejemplo pedagógico de lo que no se debe de hacer en un Estado de Derecho. Porque finalmente lo que pasó con la Fiscalía General de la República, y con esto yo al menos no defiendo ni mucho menos al señor Alejandro Gertz Manero, sobre todo por su comportamiento que ha tenido, no desde que es fiscal general, que bueno, ya hay muchos cuestionamientos sobre su comportamiento, como muchos de los casos fueron vendetas personales, en fin, sino desde antes. Se aprovechó, ¿no?, del puesto. Desde antes, desde que llegó ahí en época de López Obrador al gobierno de la Ciudad de México, en fin, realmente no es nuevo. Y el cuate no es, por lo menos para mí es indefendible. Pero lo que sí es cierto es que finalmente, de acuerdo a los procesos con los cuales él fue nombrado fiscal general, el señor tenía que terminar por lo menos un par de años después. Ninguna de las cláusulas, ¿no?, que marcan él cómo poder relevar a un fiscal, las cumple. Las causas que llaman causas graves. Exacto. Entonces nunca justifican la causa grave. Se habló de una carta que supuestamente se le envió a la presidenta, en fin, una serie de cosas que en realidad no han aclarado, ni van a aclarar, ni piensan aclarar, y les importa un comino aclararlo. Entonces,
lo que hemos visto es una remoción completamente arbitraria, fuera de la ley, fuera de las normas. Estamos hablando de que se acabó ya, pues, de lo poquito que quedaba de autonomía de una institución. Se la acaban de echar completita. Y lo curioso son las circunstancias en las cuales se da esto. Se da en medio de un escándalo en función de un cuate que todo ocurrió a partir del certamen Miss Universo, donde gana México, y a partir de ese momento se desata quién es el dueño de Miss Universo. Se sabe de quién es el personaje, qué vínculos criminales tenía el tipo, y se sabe a través de la Fiscalía General que filtra esa información. Y entonces, pues eso se hace otro escandalazo, no solamente por la forma en cómo gana Miss Universo, que yo no sé si la persona que ganó el Miss Universo tenga Fátima responsabilidad Bosch en esto o no, o fue su papá, con o coincidencias, quienes ¿no? hayan sido los responsables de ello, pero pues por supuesto que le abollaron la corona. Pero independientemente de eso, que me parece de mucho menos importancia, mucho menos relevante, a mí me parece que lo relevante es todo lo que se ventila del tipo. El tipo era guachicolero, tenía negocios turbios. Oye, hasta Pemex, ¿no? Sacó un comunicado. Claro, no. El cuate era parte de la criminalidad organizada. Y eso fue lo que por lo menos generó alerta, alarma, y particularmente cuando se enteran que el tipo ya era un testigo protegido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el tipo tiene mucha información que le puede servir a la Fiscalía General de la República para por lo menos fortalecerse en información. Claro. Bueno, pues entonces ahí estuvo, en medio de estas circunstancias, es cuando viene toda esta maniobra turbia por parte de la Presidencia de la República y por parte de quien es el coordinador de los senadores, Adán Augusto López, que es otro personaje que ha sido seriamente cuestionado en lo que se refiere a negocios que tiene con la criminalidad organizada, particularmente la famosa barredora y todo lo que ha ocurrido en Tabasco. Entonces, en estas circunstancias viene la renuncia de Gertz Manero y su causa grave fue mandarlo de embajador, dicen que a Alemania. No sé si vaya para allá, todavía no sabemos bien, pero le están dando esta embajada que, pues que digas tú, causa grave por mandarlo a Alemania. Es premio de consolación. ¿Dónde está la causa? ¿Dónde está la causa claro, grave? no No hay ninguna causa grave. Y bueno, todo eso ha generado las sospechas de que en realidad de lo que se trató fue de una completa intromisión fuera de la ley, un nombramiento, porque además a quien nombran, pues ya sabemos quién va a ser la nueva fiscal. Aunque están haciendo general, este show, ¿no? Del certamen de que van a pasar 10 personas o 15 personas, 20 personas. Su terna. Lo cierto es que pues ya está dado el nombramiento, lo más seguro es que sea la señora Godoy, Ernestina Godoy, que ya sabemos también cuáles son sus antecedentes, y sus antecedentes es que el que obedece no se equivoca, y ella sabe obedecer y sabe obedecer las órdenes de quien se las dicta. Claro. Entonces Ernestina Godoy llega a la Fiscalía en una situación en la cual, más que ser una procuradora de justicia, que esa es la finalidad de las fiscalías, pues más bien va a parecer una persona que va a encubrir a todos los amigos que están en estos altos cargos, que están ya vinculados, o por lo menos en términos de opinión pública, están relacionados con una serie de delitos, los va a encubrir. Y por otra parte se teme que ella, por sus antecedentes, sea una persona que más bien lo que busque es que a los que son contrarios al régimen, a los que son críticos del régimen, a los que constantemente están señalando las fallas de este gobierno, sea ellos a los que investiguen e incluso les inventen delitos. Eso es lo que se espera hoy de la Fiscalía. O sea, vamos de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Y aparte dicen que están poniendo a estos elementos, una Ernestina Godoy, mencionaban, no era el Robin de Harfuch cuando estaban en Ciudad de México, ¿no? Batman y Robin ya los están juntando, esta sinergia que tuvieron en algún momento, pero justo, ¿no? La cola que tiene arrastrando, tiene la investigación del metro que no procedió a más allá, ¿no? Por ejemplo, por poner alguno de los casos, Jorge. Sí, y totalmente de acuerdo. No hay que perder de vista que todo esto ocurre en medio de las broncas internas dentro del grupo gobernante, ¿no? La lucha por el poder.
una de las razones, desde hacía tiempo se venía diciendo que Claudia no estaba muy a gusto con el desempeño de Gertz Manero, pero López Obrador lo protegía mucho, pero a raíz de que se destapa el escándalo de Raúl Rocha, que le otorga la calidad de testigo protegido, esto ponía en riesgo sobre todo a Andy, ¿no? Que es uno de los principales ejes de todo este proceso del huachicol. Entonces esto parece que no gustó en Palenque, y entonces por primera vez se pusieron de acuerdo en sacarlo de la oficina las dos fuerzas. Se dice que muchas de las versiones, que además se ha presentado así como todo un acertijo, cuál es la verdad sobre el caso de Gertz, y hay muchas versiones, ¿no? Pero inclusive se dice que Gertz Manero atrincherado llamó un par de ocasiones a Palenque y que no le contestaban. Entonces que llegó Rosa Isela, el mensaje no es el importante, sino quién lo lleva, y le dijo te tienes que ir, ¿no? Entonces eso quiere decir que López Obrador dio la aprobación. Y la cosa curiosa es que acepte que llegue Ernestina Godoy, que es incondicional de Claudia, y además que va a facilitar la coordinación entre la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía, que había muchas quejas de parte de Omar García Harfuch. Nunca procesó, ustedes saben, si ustedes vemos, pues sí son los grandes escándalos de los Marina, de los Andis, pero nunca se siguieron los procesos. Adán Augusto no tiene ninguna investigación que se le esté siguiendo, ¿no? Entonces, ahora va a haber más coordinación, y si todo esto es cierto, tiene que ver entonces también con la lucha por el poder por el 30, la candidatura del 30. Omar García Harfuch es el candidato de la presidenta y Andrés Manuel López Obrador no lo quiere. Acuérdense que lo frenó para que fuera el gobernador de la Ciudad de México, ¿no? Lo frenó. García Harfuch es muy cercano a la presidenta, y si vemos, aun cuando no es la política de seguridad óptima porque no están combatiendo la recuperación del territorio, no se está siguiendo la política de seguridad de Andrés Manuel. Este es un cambio en la política de seguridad. Entonces, esto empodera, creo yo, de alguna manera a García Harfuch. Y por otro lado, el hecho de que López Obrador haya cancelado la gira que tenía anunciada para promover su grandeza, habla de ahí de una negociación, de que aceptó la llegada de, esta es especulación totalmente mía, que por supuesto no la he visto en ningún lado, pero a mí me parece que aceptó la llegada de Ernestina a cambio de que le dieran certeza de que no va a abrir expedientes. Okay. Sin embargo, esto se va a complicar de aquí al 30, porque a la hora de disputar la candidatura, ahí están los expedientes, en manos de Ernestina, en manos de Omar García Harfuch, que además va a ser candidato. Esto se va a poner muy complicado de aquí en adelante, yo creo. Totalmente. Entonces, es parte también de esta disputa por el poder, ¿no? ¿Qué va a pasar? No sabemos, ¿eh? ¿Dónde quedó la bolita? No sabemos, ¿no? Yo lo veo muy Ni vamos complicado. A saber dónde queda. Yo lo veo muy complicado, realmente, y estoy muy temeroso. Además, estas referencias de Andrés Manuel, ¿podría yo volver a la política si está en riesgo la soberanía? Ojo, según Morena está en riesgo porque Trump se está metiendo. Si hay un atentado contra la democracia, la ultraderecha está saliendo a las calles, según ellos. Y 3, si Claudia pierde el control, se ve que esté perdiendo el control, le están tendiendo la cama para que pierda el control. Mucho ojo. Y por otro lado, saca la movida esta distractora, ¿no? No hubo sacrificios humanos en las culturas prehispánicas, no hablemos de esto, ¿no? Y olvidémonos de que las preguntas se las planteó a Claudia, no a nosotros. Está complicado, muy complicado. Muy complicado, claro que sí, porque aparte todos estos movimientos que existen, no hay coincidencias, ¿no? O sea, he entendido, y parte gracias a ustedes, que justo cómo se van moviendo las piezas y cuándo se van moviendo las piezas y cuándo aparecen nuevas piezas, es por algo. No es cualquier cosa. Entonces, estamos viendo estos movimientos en una dependencia, se le puede llamar así, a la Fiscalía General de la República, en donde vemos que de nuevo el tema de la autonomía se pierde,
donde vemos que son personas allegadas a la administración actual, ¿no? Que es el equipo que trabajó en Ciudad de México para disminuir la inseguridad. Fiscal carnal nuevamente. Exactamente, ¿no? exactamente. Y violando ¿no? la Constitución. Y de esto no se está hablando. La violación a la Constitución no les es importa. un tema que solamente se refiere, pero no se está discutiendo. Esto Morena, es peligrosísimo. ¿no? O sea, el tema de la inconstitucionalidad y lo que marca la Constitución no les importa. O sea, realmente no les importa, pero aquí el problema es quién les dice, ¿no? O sea, quién sanciona, quién realmente le da un seguimiento. Nadie, porque es lo mismo. Entonces, por más que tratemos de sí, no todos son iguales y ver, tratar de dar tantito beneficio de la duda, no se puede. No se puede porque los procesos para ellos no existen y es lo que nos han estado demostrando, ¿vale? Sí, el actuar sin reglas. Exactamente. Es decir, pues ellos son les el mismo árbitro. a ellos les ¿no? estorban las ¿Te reglas. acuerdas que lo platicábamos con lo del Poder Judicial? Así ¿No? es. Te invito a una fiesta, pues obviamente no voy a dejar que tú pongas la música la voy a poner yo. Exactamente. Y es similar a lo que está haciendo Morena. No recuerdo, no lo dije así esa vez, se me ocurrió en ese no, momento. pero sí. Pero ahí va. Tocan más o menos al son que otros tocan, Exactamente. ¿no? Y ellos no ponen la música así. Mira, sí, lo que comenta Jorge, esto último de la violación a la Constitución, pues ya sería la enésima ocasión en la que pegamos el grito de que se viola la Constitución. Ajá, o sea, por eso, pero no ya, les importa. ya realmente, y a lo mejor sí les importa, pero les importa más el tratar de conservar al menos la fuerza que hasta este momento están adquiriendo, y si se puede acumular más, pues más. Y entonces el hecho de haber puesto en este momento en la Fiscalía General, que es lo más probable, salvo que ocurra alguna cosa extraordinaria, pero lo más probable es que sea Ernestina Godoy, Sí, claro. el punto es que con esto pues todavía logran concentrar aún más el poder. Exactamente. Que esto, para nuestro auditorio, para que nos vayamos entendiendo, lo que han desmontado en menos de un año, o sea, a raíz de la elección de 2024 y una vez que tomaron posesión, en fin, en octubre, noviembre, diciembre y de ahí para acá, lo que hemos visto es cómo desmontaron todo el sistema o el intento de construcción de un Estado democrático de derecho, en donde en ese Estado democrático de derecho lo que había eran los llamados contrapesos, en donde nadie, el presidente de la República sí tenía poder, por supuesto que lo tenía, pero era un poder con diversos contrapesos, límites legales, etcétera, en donde no podía hacer lo que quisiera. Y obviamente cuando hablamos de una persona que es partidaria del Estado democrático de derecho, pues respeta entre otras cosas las reglas. Cuando no son partidarios del Estado democrático de derecho, pues hacen lo que ha hecho Morena, su gobierno, el poder ejecutivo, lo que han hecho en el legislativo, y bueno, ese acto de barbarie que fue la reforma al poder judicial y que ahora ya también lo tienen. Todo eso fue para ir desmontando, desmantelando ese Estado democrático de derecho que tenía contrapesos, tenía distintos puntos, distintas instituciones, como los organismos autónomos, como el propio El Poder INAI, ¿te Judicial. acuerdas? Claro, el INAI, pero el propio Poder Judicial, que era de alguna manera ya un contrapeso al Poder Ejecutivo, bueno, ya todo eso ya lo desmontaron y ya no tenemos un Estado democrático de derecho. De una vez pongamos las cosas en claro. Ya no existe en este momento eso, y lo poquito que todavía existen las reglas, como el caso de la Fiscalía General, pues está en la ley, pues sí, pero pues vamos a poner que cosa grave, pues también es que lo mandemos de embajador a Alemania. Eso es una cosa gravísima para ellos. Es un premio, Entonces, ¿no? O sea, no, es en realidad la forma en cómo te están diciendo, mira, tu Estado democrático de derecho me importa un rábano. Claro, ¿sí? absolutamente. Y se va a donde tú gustes. Entonces, eso es lo que ya es preocupante desde hace rato, el hecho de que se siga concentrando un poder, pero además concentrar el poder en una serie de personajes en donde varios de ellos pues tienen ya la mala fama pública
de estar ligados, ya sea con el crimen organizado, ya sea con enriquecimiento inexplicable, que sí es explicable, pero bueno, yo no sé por qué le llaman inexplicable, el enriquecimiento que han tenido en tan poco tiempo, la forma en cómo llegó la gente del Poder Judicial, con trampas, fuera del Estado de Derecho, en fin, todo lo que ya hemos visto, finalmente está concentrando un poder que al mismo tiempo es incapaz de resolver ya los problemas. ¿Por qué? Porque en el momento en el que estamos observando que hay un secretario de Economía que anda haciendo lo que puede para que Trump ya no cobre más aranceles y demás, aquí le ponemos una reforma al Poder Judicial con lo que destroza una de las patas fundamentales de la confianza. Y quita la certeza. Exacto, ¿no? Entonces tú quitas eso y adiós. Se acabó la certeza jurídica con la cual pues muchas empresas invierten en un país, ¿no? Entonces pues ahí están las consecuencias. Y así comenzamos a ver una serie de actos en los cuales ellos mismos atropellan lo que en un principio deseaban, este Plan México, ¿cómo se llama? El plan de Claudia. Ajá, sí, que era una idea que ya era vieja, pero ¿no? del cual no tenemos seguimiento, no sabemos qué está pasando. Porque no hubo, en todos los planes que han presentado realmente, por ejemplo, el nuevo, el más reciente, el Plan Michoacán, ¿quién se encarga de darle seguimiento? ¿Cuáles son como literalmente lo que se está midiendo que mejore? Exactamente, no hay, no existe, solo presentaron y vieron dónde existen los principales problemas y lo voy a resolver. ¿Cómo? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuántos elementos se van a quedar de manera permanente o los van a estar rotando como lo han hecho normalmente en diferentes puntos del país? Pero además todo esto está viniendo como anillo al dedo, no lo propiciaron, no lo buscaron, no es una distracción a propósito, pero también está resultando genial para dos procesos que están ocurriendo y que han perdido toda la atención. Uno es la reforma electoral, que en febrero se va a aprobar y que está teniendo las sesiones en la que hay una buena cantidad de exposiciones en contra de la propuesta del gobierno y que por supuesto no están siendo dadas a conocer públicamente ni están teniendo un efecto positivo en una posible reconfiguración de la propuesta gubernamental por ahí. Y otra también muy importante, algo que está por ser aprobada, la nueva ley de las aguas, que va a ser un golpe muy fuerte. Pues ya vimos cómo se manifestaron. La propiedad agrícola va a tener efectos de los agricultores, los pequeños y grandes propietarios están muy preocupados por esta nueva ley. Y esto no está recibiendo ninguna atención pública. Además de, por supuesto, la violación a la Constitución. Entonces estamos en un escenario muy confuso, en el que hay muchas cosas. Yo estos días me estaba acordando un politólogo amigo que ha participado acá, Víctor Manuel Reynoso, una vez me platicó que hace muchos años, todavía estábamos en la época de, creo que de Peña Nieto, no sé, ¿no? Le decía, tenía un alumno argentino en ese momento, en una maestría creo, que le dijo a Víctor: felicidades Víctor, la política en México es muy ordenada. Y Víctor le dijo: ¿cómo? ¿De qué me estás hablando? Le dijo: sí, la política en México está muy ordenada, los tiempos, las formas se cumplen y no... Víctor, no, pues nosotros estábamos acá pues gracias, tal. Y hace poco Víctor me dijo, me acordé lo que me dijo este alumno, tenía razón. No estábamos del todo bien, pero había orden. Hoy es un completo desorden, hoy vivimos en un completo desorden. Todo mundo brinca, dice cosas. Ahí tenemos a Fernández Noroña yéndosele de verdad, agrediendo a la viuda de Carlos Manso, sí, en la forma en la que lo hace. Y que bueno, la presidenta respondió, ¿no? Le contestó, pero pues, el tipo lo dice y sale, y como eso todo, ¿no? Están desbordados, cada quien hace lo que quiere, es un completo desorden, y esto va a tener consecuencias muy graves. Totalmente. Un desorden en el cual, pues francamente, todas las ilegalidades que se han cometido, todas las violaciones de la ley, todos los... pues todo lo que en su momento pudo publicar la Fiscalía General de la República, desde el asunto del contrabando de combustible, etcétera, hasta la barredora, pasando por la barredora y hasta llegar a Miss Universo,
todo lo que finalmente la Fiscalía General de la República dio a conocer, hizo públicos e incluso les dio hasta los expedientes a los medios de comunicación. ¿No te llegó a ti? ¿No te llegan los expedientes? No me llegaron. No, pues reclámales. Pero todo eso que en su momento la Fiscalía dio a conocer, como bien comenta Jorge, no se le da seguimiento. Exacto. No hay carpetas de investigación que se sepa en contra de Adán Augusto López, que es para todos nosotros, yo creo, la pieza fundamental que ha servido precisamente para eslabonar a Andrés Manuel López Obrador, que era su jefe, con todos los delitos que se han cometido con respecto al saqueo a la nación a través del robo de combustible, del contrabando de combustible, etcétera. Del delito que según ya estaba controlado, ¿no? De los homicidios que generaron en su momento la Barredora y quien ahí lo encabezaba, etcétera. Entonces, pues finalmente estamos hablando de un estado en el cual simple y sencillamente la impunidad se está enseñoreando de lo que es el sistema político mexicano y por otra parte, frente a criminales, pues dudo mucho que ya a partir de este momento, pues de golpe y porrazo quieran regresar a la normalidad de un estado de derecho con orden y demás. Lo dudo. No, pues ya es que ahorita se trata ya de encubrir, ya no se trata de llevar a un tribunal, ¿no? Claro. De llevar a un tribunal a los criminales, sino más bien se trata de cómo nos encubrimos, porque a ver quién cierra la puerta en el momento en el cual al primero que procesen y que metan a la cárcel, pues a ver quién cierra la puerta, porque de ahí se pueden seguir varios. Entonces, creo que es un asunto muy delicado lo que estamos viendo, lo que estamos observando, y el caso de la Fiscalía General es un caso que debe de llamarnos la atención, ya no digamos preocuparnos, porque parece que mucha gente no está preocupada, por lo menos llamar la atención, sobre todo porque estamos hablando de quien se supone tiene que procurar justicia en este país. Y ya sabemos que cuando en un país predominan las injusticias, ya sabemos en qué termina ese país. Y una cosa interesante es, extrañamente no hay ningún pronunciamiento en Estados Unidos acerca de esto último. Extrañamente. Y nada extrañamente. ¿No crees que no tarde? O sea, que en cualquier momento. El Chapito se declaró culpable. Claro. Cuando traía este argumento de que dijo no iba a pasar. que la versión del Mayo es la correcta. Híjole. Y está negociando para no tener una cadena perpetua. Entonces, imagínate toda la información que les está dando. Y en la situación en que pone a muchísima gente de Morena, entre ellos a Rocha Moya, ¿no? De entrada, al gobernador. Es decir, la versión del Mayo fue la correcta. Oye, después del show que nos montaron, pues sí sabíamos, ¿no? Que iba por ahí el tema de que son pésimos también para la producción de videos fake, ¿no? Bueno. Es que parece una burla realmente, ¿no? Rocha Moya, ¿desde cuándo no tuvo que haber sido investigado? ¿No? Por esos nexos, los videos que salieron. Adán Augusto, en cualquier país decente, claro, normal, y aparte ya estaría siendo investigado, y estaría retirado del... Y te apuesto que si hubiera sido alguien de la oposición, no inventes. Bueno, claro. No inventes, ya lo hubieran acabado. Pues no te preocupes, ya pronto llegará Ernestina Godoy y se va a encargar de la oposición. La situación. De los de la oposición. De la oposición. Sí, no, de los compañeros, esos son intocables. Oigan, vamos a una breve pausa. Los intocables y yo. Y volvemos con más información. Mega Noticias Puebla. Cada segundo se desperdician 8 litros de agua, lo que representan 28.800 litros cada hora a causa de fugas y tomas clandestinas. Para que te enteres de lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla, lunes a viernes, 20-30 horas. Más allá de la noticia, exponemos a la realidad. Realidad que desglosamos para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan, interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles para llevar cada suceso a fondo. A fondo.
Mega Noticias Puebla. Oigan, del tema que estábamos platicando antes de ir a una breve pausa, mencionaban el tema de las encuestas, ¿no? Y cómo ven a Claudia. No sé ustedes y no sé el auditorio, pero a mí las encuestas me generan un cortocircuito, ¿no? Porque se ve automáticamente a quién apoya, ¿no? O hacia quién va dirigida la mayoría de ellas. Y lo digo porque tuvimos contacto con ellas en elecciones, ¿no? Que, oye, ahora, ¿a qué encuesta le hago caso, no? O esta encuesta está con fulanito de tal. Y se notaba, porque veíamos las diferencias que manejaban unos contra lo que tenían los otros. Entonces, ¿cómo vemos? Si tuviéramos que hacer una guía rápida, ¿no? Para el auditorio que nos está acompañando, porque ya pues, estamos cerca del 30, ¿no? Porque ya las fichas se van a comenzar a mover. Tenemos el 27 ya a la vuelta de la esquina y ya van a comenzar también a levantar la mano muchos. Una guía práctica. ¿Cómo seleccionar una buena encuesta? ¿Qué datos sí quedarte? ¿Qué datos reflexionar? Voy a preguntar a los dos la misma, ¿eh? Ale, un breve resumen. Bueno, mira, yo creo que en lo que se refiere a las encuestas, más allá de las diferencias metodológicas, que por supuesto no es lo mismo una encuesta en casa por casa a una encuesta telefónica o una encuesta en redes sociales, que ya también hay quienes se han especializado en hacer encuestas en las redes sociales. En fin, son metodologías distintas y que te puede arrojar distintos resultados dependiendo qué preguntas y cómo preguntas. Okay. Yo creo que ahí está la clave del asunto. Entonces, un aspecto que también hay que considerar es el hecho de que hay encuestas que son consistentes, es decir, publican cotidianamente, le dan seguimiento a sus encuestas, que no hay que confundir también con los llamados tracking, son otra cosa, pero hay casas encuestadoras que le dan, publican constantemente y más o menos son consistentes esos números. Muy rara vez se dan de pronto disparidades en donde tienes un mes 70% de aprobación y al otro mes 30%. Ajá. Por lo menos son consistentes y para mí hay dos encuestadoras que hasta el momento han mostrado cierta consistencia, que no estoy diciendo que sea realmente el reflejo de porcentualmente sea el reflejo de la opinión pública en México, que es el caso de Consulta Mitofsky, el caso Roy Campos, y es el caso del Financiero. Okay. Que me parece que son dos casas encuestadoras que constantemente están haciendo el ejercicio y te presentan datos incluso históricos. Tú puedes revisar cómo ha venido a la baja o a la alta, dependiendo de qué estás midiendo, y puedes observar como en el caso de la medición a Claudia Sheinbaum, estas dos encuestadoras sí te muestran que hubo un tiempo en el cual había una aceptación del 80% y de pronto ahora es una aprobación del 70%, que para la presidenta no está mal. Y para los en términos de opinión pública y de los analistas y demás, algunos posiblemente no coincidan, no están de acuerdo, crean más quizá en la encuesta esta de líderes a nivel internacional, la que en su momento presumía López Obrador, y que ahí sí se nota una caída notable de la aceptación de la aprobación de Claudia Sheinbaum, en donde pasó de el 50 y tantos, 60 y tantos por ciento a 40 y tantos, 60 y tantos a 40 y tantos. Entonces, ahí por ejemplo, quienes no son partidarios de Claudia, pues dicen, esta es la verdadera encuesta, esta sí me está diciendo la verdad. Y en cambio las otras que hablan del 70% de aprobación, pues a lo mejor los que son partidarios del régimen dicen, no, estas encuestas sí están diciendo la verdad. Entonces, mira, yo creo que para evitarnos la confrontación por las encuestas, me parece que lo más importante es ir observando de todas ellas cómo se pregunta y qué se pregunta. Y creo que de las preguntas que les está faltando a los que dicen que hay una aprobación del 70%, les falta una pregunta que ya alguna vez son parte de las críticas que les hacen. Muy bien, ¿apruebas al gobierno? Sí, no, sí, ok. ¿Con cuánto lo apruebas? ¿Cuánto le pones de calificación del 1 al 10? Y entonces ahí vienen quizá datos que pudieran ser mucho más objetivos. Habrá quien la pase de panzazo,
habrá quien le ponga 10. Justo, ¿no? Saber y entonces ahí sí tú realmente. puedes observar si en realidad en esa intensidad de aprobación, porque ahí mides intensidad de la aprobación, ahí sí te darás cuenta si en realidad estamos hablando de que es una aceptación, una aprobación sólida o no lo es. Entonces eso es lo que yo podría decir en términos generales. Mientras tanto, sí me quedo en parte con lo que dicen las encuestas tanto de Mitofsky como del Financiero, okay. Porque además ellos miden también diferentes rubros de gobierno. Y por ejemplo, en el tema de inseguridad, corrupción, sale reprobada la presidenta. Y eso lo dicen esas encuestas, esas mismas que le dan el 70%, esas mismas encuestas la reprueban cuando les hablas ya por rubros y le dices, ¿cuánto le pone usted en el combate a la corrupción? No, pues le pongo nomás 20 o 30. De hecho, en este momento la del Financiero, si no mal recuerdo, le da solamente 80% de no aceptación. Con AMLO? O sea, está reprobada, el 80% la reprueba en combate a la corrupción a la presidenta Sheinbaum. Y en inseguridad andamos más o menos por las mismas. Si lo comparamos con la administración de AMLO. Pues igual. O sea, ¿ahí van? Igual, sí. Incluso por ahí hubo algunos comparativos que hizo Roy Campos en donde en este momento la presidenta tiene mayor aprobación que en su momento tuvo a estas alturas, a un año de gestión, tuvo más aceptación que López Obrador. Pero, repito, cuando se va midiendo rubro por rubro, ahí es donde comienza a pasar aceite la aceptación de Claudia Sheinbaum. Y es algo que yo, la verdad, por la falta de esta pregunta de la que hemos mencionado, ¿cuánto le pones? O sea, sí la pruebas, pero ¿cuánto le pones? ¿Le pones 6 o le pones 10? Y ahí es en donde, esa es la pregunta que nos falta para medir la intensidad. Pero en lo que se refiere al menos a la capacidad para resolver problemas como la corrupción o la inseguridad, ahí es en donde sí es notable cómo la gente dice, pues el 80% dice no, hay más corrupción en este momento y la inseguridad pues ha aumentado. Y eso no lo dice solamente Roy Campos, ni lo dice la encuesta del Financiero de Alejandro Moreno, por cierto se llama, el director de las encuestas del Financiero, sino que además te lo dice el INEGI. El INEGI también te está registrando que el percepción y todo eso. Aumentó, exacto, la percepción aumentó, la percepción de la gente, el porcentaje de la gente que percibe que hay más inseguridad en el país que antes. Entonces, yo creo que todos estos factores me parece que son los que hay que considerar al momento de observar una encuesta, y no hay que dejar de seguir esta que habla de los líderes internacionales, que ya por cierto ya no presume la presidencia de la República, ya no la saca en su mañanera, ya no, precisamente porque pues, se cayó al 48% su aceptación. 41% de aceptación. Queda peor. Sí. Peor. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Alejandro, y para aumentar la idea esta de la relatividad de la relevancia que tiene esta respuesta a la aprobación o no de la presidenta, te puedo decir que los presidentes anteriores, especialmente Calderón, el tan vilipendiado presidente por la Cuarta Transformación, tenía una aprobación del 65 o 68%, a pesar de que en esos tiempos no había ningún grupo que defendiera a muerte a Calderón. Todo el país éramos anticalderonistas de alguna manera, con mayor o menor grado, pero todos estábamos en una posición crítica hacia el poder. De la Cuarta Transformación para acá eso ha cambiado muchísimo, porque López Obrador decía, y es que yo soy el presidente mucho más golpeado de la historia, y Claudia acaba de decir que ya le ganó. Pues yo les diría que eso lo aceptaría yo como hipótesis y había que probarlo. Pero yo plantearía otra hipótesis. Son los presidentes con mayor aceptación y con mayor incuestionamiento, no les cuestionan nada. ¿No? Absolutamente nada. Inclusive defienden a los Noroñas, y a cualquier cosa que diga el presidente o la presidenta es defendible, ¿no? Ningún otro presidente había tenido esos niveles. Y Calderón, en condiciones completamente diferentes de arraigo o de clientela política, tenía una aceptación del 60-65%, y era el enemigo público número uno, porque la opinión pública sí ha estado siendo manejada por Andrés Manuel desde el 2000 para acá.
Y este deterioro de la polarización es producto de este manejo de la Justo. opinión pública desde el 2000 para acá. Y en ese contexto, Calderón alcanzaba popularidades del 65%. Entonces, es muy relativo este dato, ¿no? Yo creo que hay que atender más las cuestiones muy específicas donde la población está inconforme. ¿Por qué la presidenta no sale a la calle? ¿Por qué la presidenta acaba de anunciar que no va a estar presente en la inauguración del Mundial? Una presidenta tan popular no va a ir a la inauguración del Mundial. Y se ha perdido un montón de reuniones. No quiere que se repita lo que le sucedió a Miguel de la Madrid en la inauguración del 86, ¿no? El abucheo del que fue producto Miguel de la Madrid después de su mal manejo de la situación del temblor del 85. Y el 70, Díaz Ordaz, también lo abuchearon. Claro, por supuesto. Entonces, ¿Cómo no una presidenta que tiene altos márgenes de popularidad decide regalar su boleto para alguien que le gusta el fútbol. ¿Cómo crees? Pero como yo no entiendo cómo Oye, pero no incluso entiendo en reuniones cómo no va a importantes ir ella no ha ido. que Y, no eso, va a ir. y esto que acaba de plantear Jorge, y a tu pregunta esta que acabas de hacer, Lidia, creo que nos mueve a reflexionar también un tanto en qué tanto estas encuestas sobre todo reflejan la fortaleza de legitimidad que debe de tener todo gobernante en un país. La legitimidad es un asunto en el cual la sociedad acepta las decisiones de un gobierno sin tantos cuestionamientos, ¿no? Eso es en términos generales, la legitimidad te acepta el gobierno, que lo que está haciendo está bien, en fin. Entonces, ¿qué tanta fortaleza tiene en este momento ya, sobre todo Claudia Sheinbaum? Uno diría que con estas encuestas en donde la aprueban en un 70%, pues estaría muy fuerte y posiblemente muchas de las decisiones que ha tomado las toma en función de que sabe que su popularidad no se ve afectada. Porque lo que nos acaban de decir con ese 70% de las que hablan Roy Campos y la que habla el Financiero es que ni siquiera lo de Carlos Manso le pegó a la popularidad de la presidenta. Ni siquiera le pegó eso. ¿Será? Pues yo lo que estamos viendo, creo, Jorge, Lidia, estamos viendo que muchas de las decisiones que ya está tomando Claudia pareciera que están en función de que sí le afectó el asesinato de Carlos Manso, sí le afectó o sí le está afectando a Michoacán en este momento las preferencias electorales. Si hoy son las elecciones, Morena pierde. Y nosotros podemos ir observando también algunas otras decisiones en donde dices tú, pues ¿qué en ustedes tienen la popularidad del 70% y demás? ¿Qué están viendo ellos que nosotros no estamos viendo? Yo creo que lo que están viendo es una baja en la legitimidad, en la aceptación de su gobierno. Se están dando cuenta que la marcha del 15 de noviembre sí les pegó, que por más que minimizaban, ¿no? Que lo que intentaron de hacer de la marcha del 15 de noviembre. A pesar de que hagan el día este sábado, hagan su otra marcha. Sí, van a hacer también su Shenby Fest. Entonces, por más que tratan de decir que esto no les afecta, pues al parecer sí les afecta. Y aparte con las acciones que toman, sí, ¿no? les ha afectado. Pero otra cosa además, además de preguntar, bueno, ya la probó, ¿qué calificación le pone? Hay que preguntarle a la gente, en su familia, ¿cuántos reciben apoyos de programas sociales? Porque la gente, entre otras cosas, aprueba porque recibe programas sociales. Y el dato que ha dado la oficialidad es que un 70 y tantos % de las familias mexicanas tienen por lo menos un programa social. Bueno, si eso no se refleja en aceptación, pues entonces ¿qué? ¿No? Entonces también esto es otra cuestión que habría que agregar a la relatividad del dato, ¿no? O sea, claro. Yo sí creo que esté alta, pero en esos términos, ¿no? Claro, pero como bien mencionan, ¿no? Si hay que desmenuzar, si hay que entender y reflexionar justo los diferentes puntos, porque ellos incluso nos presumen. A mí me da muchísima risa, por ejemplo, en el Plan Michoacán apenas, creo que ayer decía, han detenido a no sé cuántas personas, ¿no? Más de 500 personas. Dije, ok, pero tenemos unas prisiones, unas cárceles hacinadas. ¿A dónde van todos estos detenidos? ¿No? Cuando tienes a gente recluida desde hace años que no tiene una sentencia, ¿cómo le hacen? Y nos pueden seguir presumiendo, sí, hay no sé cuántos detenidos. ¿Y a dónde se van? Pero además de eso, ¿qué tanto se ha fortalecido la policía municipal y la policía estatal?
las instituciones, el Ministerio Público, el sistema judicial, que eso es lo que en última instancia le va a contener en primer lugar y luego a reducir el poder del crimen organizado. Porque tú puedes detener a 1000, el crimen organizado lo repone y además se fragmenta y se vuelve más complicado. Es decir, si tú no recuperas el territorio y el monopolio de la fuerza, el problema no se aplaca, el problema no se controla. Entonces, son datos numéricos que sí dicen que se está haciendo más que en el pasado. Eso no significa que se esté controlando, eso no significa que se esté reduciendo y eso no significa que el Estado esté recuperando el control de la seguridad ciudadana en el país y que se esté reduciendo el poder del crimen organizado. Son datos nada más, ¿no? Exactamente, no son realidades. Porque, y lo hemos visto, ¿no? O sea, la clasificación de los delitos, disminuyen homicidios, pero desapariciones no nos comparten las cifras. Vieron que quieren volver a traer a los investigadores del extranjero para lo de los 43 de Ayotzinapa. Oye, cuando sabemos perfectamente el discurso o la narrativa que empleaba Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Hacia ellos, ya habían 2 ocasiones que me han dicho, ¿sabes qué? Así no puedo, pues no hay transparencia en la información que me tienes que dar y no me la das. Entonces, que buscan traerlos de nuevo, no sé si busquen dar como un tipo de mensaje ante la situación, esta crisis de personas desaparecidas que estamos viviendo. O sea, es una bola de nieve enorme, ¿no? Y un reto enorme que le han dejado a Claudia Sheinbaum realmente. Se va a complicar muchísimo. Sí, y ahí finalmente el tema, volvemos al punto, el tema Estado de Derecho es el que termina finalmente dañado. Claro. Y al dañarse el Estado de Derecho, pues va minando lo que es la convivencia social, en donde pues seguimos viendo asesinatos, seguimos viendo secuestros, violencia, seguimos viendo extorsiones, cobros de piso, pues lo etcétera. vimos aquí, ¿no? Aquí juntito. Exacto, y el tema de las extorsiones, bueno, claro ejemplo, ¿no? Eso fue un cobro de piso, esto que vimos. Pero no existe. Aquí enfrente, ¿no? Entonces, ya 7 víctimas van. Sí, en efecto. Entonces, ahí es en donde comenzamos a ver cómo, pues la falta de algo que a veces utilizamos en el lenguaje cotidiano y que no reflexionamos bien a bien, lo importante que es la procuración e impartición de justicia, eso que desdeñamos cuando tenemos de pronto fiscalías carnales, que es lo que se acaba de configurar en este momento, cuando ¿De dónde tenemos nació eso, ministerios públicos, si no mal recuerdo, fue con Peña Nieto, ¿no? Cuando nombraron a Murillo Karam. Creo que sí. Okay. ¿No? De ahí viene lo del fiscal carnal. Sí. Entonces, cuando tenemos fiscales carnales, cuando tenemos ministerios públicos, que ahí se ha dicho una y otra vez que ese es el principal embudo de la falta de procuración de justicia, por falta de preparación, porque no tienen recursos, porque, en fin, tantas cosas en las cuales están los ministerios públicos en una situación lamentable. Y luego, pues ahora con la reforma al Poder Judicial, pues simple y sencillamente tenemos que ni procuración de justicia, ni impartición de justicia, y en la medida en que se vayan acumulando las injusticias, pues esto va haciendo que una sociedad comience a convertirse en una olla de presión. Totalmente. Una olla de presión. Las protestas que se han dado en noviembre, por el asesinato de Carlos Manso, todas las que se dieron en Michoacán, que desató, las que se dieron a nivel nacional, la protesta del 15 de noviembre, las protestas de los transportistas, de los agricultores que al final coincidieron en el tema de la inseguridad. Vamos con el tema de la ley de aguas, ¿les parece? Con gusto. Pero sí, o sea, resumiendo todo eso, lo estamos viendo. Falta de justicia en este país. Va un año, ¿no? Cumplió un año apenas y ya hemos visto todas las movilizaciones, todos los bloqueos, todas las pérdidas económicas, toda la falta de certidumbre para los inversionistas. O sea, eso puede minar, y la presión de Donald Trump. Y mina la legitimidad de la presidenta. Vamos a una muy breve pausa, no se despeguen, ya volvemos con más. Mega Noticias Puebla.
Cada segundo se desperdician 8 litros de agua, lo que representan 28.800 litros cada hora a causa de fugas y tomas clandestinas. Para que te enteres de lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla, lunes a viernes 20-30 horas. Más allá de la noticia, exponemos a la realidad. Realidad que desglosamos para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan, interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles para llevar cada suceso a fondo. A fondo. Mega Noticias Puebla. Regresamos. Caímos y no tenía el micrófono este señor, pero es que las mejores cosas ocurren en los cortes, se los juro por Dios. Oigan, vámonos a conclusiones, pero antes el tema de la ley de agua. Ya vimos la manifestación, la inconformidad por parte de campesinos, ¿no? Principalmente los más afectados. Y yo creo que eso visibilizó lo que estaba ocurriendo, ¿no? Porque si no, hubiera pasado como la mayoría de las iniciativas, como la mayoría de las reformas, sí. y ni idea qué estaba ocurriendo, ¿no? Hasta que ellos alzaron realmente la voz y que va ligado con lo que mencionabas, ¿no? O sea, ya no se está quedando callada la sociedad. Jorge. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Había la cuestión esta de que si tú vendes una tierra, la vendes sin agua, esto deprecia tu tierra, y prácticamente te condiciona a vender al precio que quiera, ¿no? Porque yo voy y le digo a Conagua, quítale el agua y si tengo poder. En fin, se prestaba para cualquier cantidad de cuestiones. Pierden la seguridad jurídica, las tierras, pierde ¿quién invierte en una tierra que no sabe si va a tener agua? Claro. O no? Entonces, y da a la torre la producción, ¿no? Entonces, son una de las tantas barbaridades que se están cometiendo y que se está abusando del hecho de tener una mayoría que además ya sabemos que se legitimó de manera muy ilegítima. Entonces todo esto es muy peligroso, se están acumulando los problemas, está anunciado que el país está prácticamente en recesión con todas estas cuestiones, con la inseguridad que provoca el Poder Judicial, que está reabriendo casos juzgados. No va a haber inversión. Si la economía se nos va a caer, no sé qué va a pasar, ¿no? Entonces, sí, este problema del agua es otro de los grandes temas que está pasando medio desapercibidamente. Sí, totalmente. Porque todo lo demás, este problema el fiscal y todo esto lleva la atención, ¿no? Pero esto es un problema muy grave que tiene que tener atención y que esa ley tendrá que ser revisada con muchísimo cuidado. ¿Pero quién, Jorge? Pues es que si no tienes los números suficientes en la oposición, te la van a aprobar. Pero ahí están los agricultores y ahí está la sociedad civil que pueden salir nuevamente a protestar, ¿no? Yo creo que esto es tiempo de la sociedad civil, más que nunca. ¿La sociedad se está volviendo más oposición que la oposición? Pues claro que sí. Tenemos una oposición dormida, una oposición que además tiene cola que le pisen, una oposición oportunista. Vamos, cuando critican al PRIAN, 75% del PRI y del PAN están en Morena, por Dios. A mí me da muchísima risa eso. ¿De qué estamos hablando? No somos iguales y es como, pero si la mayoría de la gente que está contigo estaba del otro PRI, lado, estaba ¿no? en el PAN, claro, o sea, claro. Y ahí recordarán cuando platicamos de los ideales, ¿no? De cada partido, que es, bueno, ¿y ahora qué es? No, pues es que ¿cuáles son, no? Realmente. Ahora los ideales son de Morena. Sí. Para ellos. Mira, el tema del agua y bueno, por lo menos se observan dos aspectos en la protesta. Son tres. Dos, en lo particular, en el caso de los agricultores, en donde por un lado no están de acuerdo con los precios de garantía que está ofreciendo el gobierno federal, y por otra parte el tema del agua, que en efecto ellos, en primer lugar, la iniciativa de ley, lo que se está proponiendo es que al final de cuentas el gobierno tenga el control de a quién le da y a quién no le da la concesión del agua,
que eso ya termina siendo en un control político, ¿no? Es decir, si un agricultor, un grupo de agricultores están en mi contra como gobierno, no les doy les cierro la llave, no les doy el agua y entonces a ver en qué se convierten sus tierras. Pero además lo que las hace valiosas a las tierras es precisamente el tener agua. Claro. Si tú vendes una parcela, si tú vendes, o sea, 1 hectárea, 2, 3, las que sean, pero las vendes sin agua, pues obviamente el costo de esas tierras se te reduce considerablemente. Entonces, lo que ellos protestan son estas dos cosas. Primero, que los costos de producción en el campo, los precios de garantía no les cubren ni siquiera los costos de producción. Ajá, porque no es capricho, todo ¿no? lo que que se invierten y estén manifestando, demás que estén cerrando, no les dieron les otra costea. alternativa. Y no obviamente no estamos hablando de todos los agricultores. Hay agricultores que, bueno, pues tienen otra forma de sembrar y han tenido otra forma de producir. E incluso hay algunos que han hecho emporios con el campo. Pero hay el grueso de los agricultores no están en esas condiciones tan capitalistas, digamos, ¿no? Entonces, el punto fundamental es que, bueno, lo que ellos argumentan es que la tonelada de maíz, por ejemplo, los precios de garantía que le está ofreciendo el gobierno, ni siquiera les cubre los costos de producción, ni siquiera, ya no digamos tener ganancias. Entonces, ese es un punto. Y el otro, el tema del agua, que así como va, pues lo que van a hacer es que sus tierras, si al final, por la razón que sea, la Comisión Nacional del Agua, que es la que terminaría aglutinando todo ese asunto de las concesiones del agua, pues entonces en ese momento pues se van a volver prácticamente dependientes de la Conagua y no habría esa libertad de comerciar sus tierras y de comerciarlas con todo y el agua. Ahora, sí ha habido abusos con respecto al agua, por supuesto que los ha habido gente que se ha enriquecido al vender las tierras con el agua y además el agua te la venden a precio de oro, sí es cierto. Eso no les quita cierta razón. Pero ¿cuál es el punto que hemos visto todo este tiempo en que ha gobernado López Obrador y que ha gobernado Claudia Sheinbaum? Que para resolver un problema concretito, ¿verdad?, terminan por destruir todo. Claro. O sea, además, destrozo todo. Que además se resolvería si se aplicara bien el Estado de Derecho. Porque los abusos del agua, está la ley, la aplicas y se desaparecen. Exacto. Entonces, fíjate, ni siquiera hay necesidad de hacer toda una ingeniería institucional y demás para resolver el problema. Claro. Ahí están los instrumentos. Pero bueno, el punto es que cada vez que encuentran una rendija de oportunidad para destrozar lo que fue el Estado democrático de Derecho, volvemos a lo que hablábamos al principio, bueno, pues lo hacen y lo destrozan. Aprovechan. Y entonces, concentran poder. Lo que no se esperaban, creo yo, era la respuesta que ya están dando los campesinos, claro, que la juntas con el tema de la inseguridad. Que eran el factor de transportistas. Ellos, ¿no?, también, claro, los transportistas se unen con los agricultores porque además los dos padecen el problema. Claro. Finalmente ellos tienen que transportar sus productos, ellos tienen, entonces ahí es donde se encontraron y lo que vimos fue una de las protestas, pues por lo menos yo no la recuerdo, lo que yo tengo de memoria, no recuerdo una protesta de este tipo, sí las ha habido, pero no con de este alcance, de este calado, y que bueno, pues ahí está todavía, porque es cierto, ya de momento liberaron algunas carreteras, algunas casetas y demás, pero amenazan con volver. Sí, claro. Exacto. O sea, porque aparte me gustó, si no me cumplen, yo voy regreso. Y las mesas, en los acuerdos que había, no me gustó, ¿no? Y no llegamos a un acuerdo, no me gustó, y aparte ese discurso que empleaban la secretaria de Gobernación de la oposición y minimizando la situación, o sea, volvemos a polarizar más el tema, ¿no? Cuando sabes perfectamente que es una chamba que no estás haciendo bien, ¿no? Que hasta la presidenta le tuvo que corregir la plana. Exactamente, ¿no? Qué pena, ¿no? O sea, y son nuestras autoridades. Oigan, nos quedan 2 minutos, conclusiones, inicio contigo, Jorge. Creo que el panorama es complejo. Creo que lo que está pasando últimamente es una manifestación de desbordamiento de las fuerzas al interior de Morena. Ante la salida de López Obrador, todos los grupos se sintieron con el derecho y el campo libre para manifestarse y salir a pelear abiertamente por el poder, cosa que no ocurría cuando estaba López Obrador porque tenía mucho control. Claudia Sheinbaum no ha podido controlarlos.
Creo que estos movimientos últimos sobre la Fiscalía son los primeros eventos alrededor de los cuales se está disputando el poder hacia el 30, y creo que se va a complejizar muchísimo de aquí en adelante. Y un tema que querías que tocáramos, que me resistí a hacer, nada más lo menciono, habrá que ver cómo nos lleva esto al proceso de revocación, pero esto se va a poner muy complejo, y la situación económica a la par se está volviendo también muy compleja, y esto puede volverse muy explosivo y muy peligroso en el transcurso del próximo y el siguiente año. Yo lo veo con mucha preocupación. Ale. Sí, creo que el panorama es un panorama muy desalentador para quienes habían pensado que para estas alturas pues México ya tendría que haber dado el brinco a un estadio completamente diferente en el que estamos. Cuando se planteaba que México iba a ser ya del primer mundo y demás, o por lo menos que tuviéramos resueltas algunos de los problemas que nos han aquejado por centésimas de años, por cientos de años, lo que estamos observando más bien es que hemos dado vuelta atrás, ¿no? En lo poco que habíamos avanzado institucionalmente para resolver los problemas, estamos dando un retroceso que nos puede costar años en volver a recuperar los estándares que teníamos. A lo mejor estábamos mal, sí, pero como dice este dicho de que estábamos mejor cuando estábamos peor, ¿no? Qué triste, pero es la realidad. Y bueno, lo que acaba de comentar Jorge, yo simplemente añado que en la medida en que se vayan dando todas estas situaciones de injusticia, pues cada vez la gente va a salir más a las calles. Claro. Y si la gente comienza a salir a las calles, podemos tener allí escenarios. Pues ya vimos una muestra de lo que pasó el 15 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, ojalá haya alguna toma de conciencia de gente del gobierno, porque al final de cuentas tú ves el esfuerzo que está haciendo un Marcelo Ebrard, tú ves el esfuerzo que está haciendo el propio García Harfuch, pero que no le ayuda el entorno de sus compañeros de gabinete y de la propia presidenta, no les ayuda, ¿no? Entonces, para poder ir resolviendo los problemas que supone que tienen que resolver, si tú le vas a estar poniendo obstáculos, pues olvídate, no vamos a salir del hoyo. Y pues lo que comentaba Jorge, están entrampados en una lucha por el poder en la que vamos a ver en qué termina esto. Mientras tanto, coincido contigo, sí hay una oposición, pero no es una oposición partidista. Sí está saliendo una oposición, pero es una oposición que viene más bien de la sociedad. Pero lamentablemente en un escenario muy polarizado, en el que desde el poder se está insistiendo y profundizando, y cualquier manifestación se acusa de ser de ultraderecha y de estar manejada desde el exterior. Es decir, una renuncia a reconocer la complejidad y la diversidad del país y a plantear como única posición válida y única salida válida la que propone el poder. Esto es peligrosísimo, porque esto es el avance muy claro hacia el autoritarismo, y podríamos llegar inclusive a una situación dictatorial. Es muy peligroso, es muy peligroso. Sí, y ahorita les está alcanzando el discurso todavía. Les está alcanzando el discurso de decir la ultraderecha y demás. Va a llegar un momento que ese discurso ya no les alcance, porque se va a imponer una realidad de inseguridad, de problemas económicos, en fin. Entonces ahí es en donde la gente pues ya se va a percatar que una cosa es el discurso, una cosa es esto que te dicen que es culpa de la ultraderecha internacional, porque ya también es internacional. Pero no olvides que la última palabra siempre la tiene el poder. Por tanto, si es ultraderecha y no tiene derecho a existir. Y no hay forma de quitarlo. Se acabaron. Aguas. Aguas. Y la sociedad, ahí le toca a la sociedad el ir valorando. Muchísimas gracias a los dos. Nos gana el tiempo, pero nos estamos viendo el próximo martes. Gracias por acompañarnos en A Fondo.